Amigos de nuestro canal, ¿cómo han estado? Y bienvenidos a las noticias. Sin duda la noticia que acapara la atención del mundo entero es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania dieron positivo al test de coronavirus, cuyos resultados les fueron entregados en la madrugada de este jueves. La noticia cayó como un balde de agua fría entre la oposición venezolana, que viven tanto dentro como fuera del país, pero principalmente los venezolanos que viven en el estado de la Florida, según lo expresó la propia comunidad venezolana residenciada allí. La otra noticia que les traigo en este informe es sobre el pedido de los altos mandos militares, no de los que están activos, sino de los retirados que por supuesto no viven en Venezuela, porque si fuera así no se atreverían a hacerle semejante exigencia a Guaidó. Los militares le están pidiendo algo que Guaidó no ha querido hacer. Sobre esta noticia les tengo más información al final de esta emisión. Y volviendo a la noticia sobre Donald Trump, ¿qué pasaría a partir de este momento en el que se dice que los debates presidenciales se quedan en stand-by y que en estos últimos 30 días, que son los más decisivos para la campaña para definir la presidencia de los Estados Unidos? ¿Qué implicaciones tiene esta noticia para la libertad de Venezuela? ¿Será que Trump llega libre de la enfermedad al 3 de noviembre, fecha en la que sería reelegido para un segundo periodo? Para responder estas y otras preguntas vamos a realizar primero que todo un análisis sobre los riesgos para la salud del mandatario. El presidente Donald Trump y su familia cuenta con un equipo médico presto a atenderlo en cualquier momento, y eso todo el mundo lo sabe, pero con el riesgo que tienen las personas mayores de 65 o 70 años, las probabilidades de vencer la enfermedad se reducen. Este miércoles había dado positivo una de sus asesoras de gobierno, llamada Hope Hicks, y de inmediato el equipo médico les hizo el test a Trump y a su esposa. El titular de un diario sobre la noticia del contagio del presidente dice: el presidente Donald Trump y la primera dama dan positivo por COVID-19 y se ponen en cuarentena. El mandatario anunció que ha contraído la enfermedad después de viajar en el Air Force One con la asesora Hope Hicks, también contagiada. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter a la 1 de la madrugada de este viernes que tanto él como la primera dama han dado positivo por coronavirus y proceden a ponerse en cuarentena. Saldremos juntos de esto, escribió el mandatario en su red social de Twitter. La noticia de la enfermedad es un balón de oxígeno para la campaña demócrata de Joe Biden, una campaña que se ha caracterizado por los violentos ataques verbales entre ambos candidatos. Y es que solo faltan 32 días, amigos, para los comicios que decidirán quién ocupa la Casa Blanca los siguientes 4 años. Horas después de conocerse el resultado, Trump empezó a sentir síntomas leves similares a los de un resfriado, al igual que su esposa. Pero Trump tiene 74 años de edad y esto lo sitúa entre la población más vulnerable a la enfermedad. El mandatario se hizo este miércoles el test del COVID-19 después de que Hope Hicks, una de sus más cercanas asesoras, diera positivo por coronavirus, según informó primero Bloomberg News y luego lo confirmó el mandatario en la cadena Fox. Hicks, una mujer de 31 años, venía en el Air Force One con el presidente cuando este voló a Cleveland, en el estado de Ohio, para participar en el primer debate electoral frente a su rival demócrata Joe Biden. También lo había acompañado el pasado miércoles cuando fue a un mitin de campaña en Minnesota. El sábado tenía en su agenda acudir a un acto en Pensilvania, pero por lo visto este suceso lo cambia todo. Su equipo de campaña ha cancelado todos los actos que tenía en su agenda y esto pasa precisamente en la recta final de su campaña. Horas después de que Trump anunciara su positivo, un portavoz del vicepresidente Mike Pence comunicó a primera hora del viernes que el número 2 de la Casa Blanca ha dado negativo en el test de coronavirus. Él y el presidente trabajarán en residencias separadas durante los próximos días para evitar contagios. La posibilidad de que Pence estuviera también afectado había provocado todo tipo de especulaciones sobre quién ocuparía el cargo si la salud de Trump empeorara.
De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, el vicepresidente es quien tendría que sustituir al presidente en caso de incapacidad por enfermedad, pero si ambos fueran inhabilitados, la siguiente en la cadena de mando es la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. ¿Qué pasaría si Trump llegara a un estado crítico? Si esto llegara a ocurrir, sería un duro golpe a los intereses republicanos, además de que, como lo escribí en el titular de esta noticia, la esperanza de los venezolanos de recuperar su libertad se desploma, amigos. Esta es la peor noticia que recibe el pueblo de Venezuela porque Donald Trump les había dado la esperanza de volver a vivir en democracia. En estos momentos, amigos nuestros, hay mucha incertidumbre, tanto en el equipo diplomático del presidente interino en Estados Unidos, como en la oposición que se encuentra en Venezuela. La verdadera oposición que dirige Juan Guaidó, por supuesto. Pero el más feliz en este momento es el dictador Nicolás Maduro y su séquito de delincuentes que deben estar haciendo hasta brujería para que Trump no salga de la enfermedad. Ahora bien, dicen por ahí que hierba mala nunca muere. De los 3 principales delincuentes del régimen, 2 de ellos se han salvado de irse al más allá, y me refiero a Tarek El Aizami y a Diosdado El Meón, quien estuvo a un paso de irse de este mundo, y al parecer hasta el momento no le ha tocado al dictador. El positivo de Trump llega justo cuando el mandatario había pisado el acelerador de su campaña a fondo para intentar acortar distancias en los sondeos que lo sitúan detrás de Joe Biden, su contrincante demócrata, con el que vivió un desagradable debate el pasado martes, en el que le increpó en numerosas ocasiones, encontrándose ambos a menos de 4 metros de distancia. Todo apunta a que el ex vicepresidente de Barack Obama y su plantilla más cercana deben someterse también a la prueba del coronavirus. Según informó el presidente estadounidense en una entrevista en la cadena televisiva de noticias Fox, tanto él como su esposa Melania habían decidido realizarse el test tras la noticia sobre su colaboradora Hope Hicks, quien dio positivo, dijo Trump en la entrevista con Fox. Acabo de hacerme un test y veremos qué pasa, añadió el mandatario, y eso fue este miércoles. El médico de la Casa Blanca ha asegurado a través de un comunicado que el presidente se encuentra bien y seguirá cumpliendo con sus funciones. Y según el doctor Sean Conley, tanto Trump como su esposa están en buenas condiciones de salud hasta el momento y planean pasar su convalecencia en su hogar de la Casa Blanca. Conley ha asegurado además que espera que el mandatario pueda cumplir sus funciones sin interrupción mientras se recupera de la enfermedad. Con una cuarentena a la vista, la campaña entra en un terreno totalmente desconocido hasta ahora, dicen algunos de los analistas, como otros tantos episodios vividos en este periodo electoral de 2020, y a estas alturas los resultados podrían favorecer a Biden si Trump no se recupera en los 10 días de cuarentena obligatoria. La cadena Fox presentó a un médico como comentarista que ha declarado que en el tramo etario de Trump la supervivencia es del 96%, pero que la obesidad y la hipertensión aumentan el riesgo. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, más joven que el presidente norteamericano, con 56 años, estuvo muy grave a finales de marzo. A pesar de los 200.000 fallecidos y más de 7 millones de casos confirmados, el mandatario mantuvo eventos y mítines con multitudes que se apiñaban entre ellas para saludarle. Señores, es claro que Trump tiene que recuperarse de este trance y ganar la reelección. De lo contrario, al continente latinoamericano le esperan días muy oscuros. En la mayoría de sus actos, Trump se ha jactado de no llevar mascarilla y se ha reído de su contrincante por hacerlo. Esto le pasa a Trump por buletero, amigos. Y lo mismo le pasó a Jair Bolsonaro, quien también menospreció el impacto de la pandemia en su país. La misma política antimascarilla se ejerce en el ala oeste de la Casa Blanca y en los viajes que estaba haciendo el presidente por los Estados Unidos, que son claves de cara a la contienda electoral. Pero retomemos entonces la noticia del pedido de los militares retirados al presidente Guaidó. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha venido cometiendo errores durante todo su interinato y es necesario que de una u otra forma se le digan.
Por eso hay que adoptar una crítica constructiva con el presidente Guaidó. Posiblemente sea por falta de experiencia política, que es evidente, aunque desde nuestra tribuna hemos defendido su gestión, y esto hay que decirlo, nadie es perfecto. Guaidó ha tenido muchos aciertos y le reconozco su valentía al enfrentar a un régimen fascista, represor y criminal y sin armas. Sin embargo, en esta ocasión es necesario que le exprese mi opinión por los errores que está cometiendo. Señores, el punto álgido de la caída de Nicolás Maduro está en sus fuerzas militares, y Juan Guaidó no ha hecho nada por deshacer ese nudo entre los militares y el dictador venezolano. Yo he sostenido que la dictadura de Venezuela es cívico-militar, pero ¿por qué lo digo? Quien representa al Estado, al narcoestado, es Nicolás Maduro Moros, pero quienes lo sostienen son el alto mando militar venezolano, en servicio activo por supuesto. 8 altos oficiales venezolanos en reserva activa y de las 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana accedieron a responder 3 preguntas. En la primera hubo coincidencia en no sentirse representados por ninguna figura militar. No hay cabeza visible, resume el general Andara. La mayoría está de acuerdo en que Juan Guaidó, en su rol de presidente interino, nombre a un representante militar. Algunos sugieren que sea ministro, otros lo llamarían comisionado, incluso alguien del gabinete, pero que sea visible para el tema militar, esto es lo que ellos exigen. Son varias las sugerencias, propuestas y las recomendaciones que hacen. Y este es uno de los errores que ha cometido Guaidó en no nombrar un ministro de defensa que se encargue de reorganizar o de por lo menos dar pautas para que los militares se reagrupen en torno a la presidencia interina. El exministro de la Defensa, general de división Fernando Ochoa Antich, es tajante al decir que no se siente representado por el general en jefe Vladimir Padrino López ni por nadie del alto mando militar. Ochoa Antich dice que fueron designados inconstitucionalmente por un usurpador de la presidencia de la República. Los generales piden lo siguiente. Primero, dirigir un mensaje a los cuadros militares recordándoles sus deberes constitucionales, insistiéndoles en la responsabilidad personal que asumen cada vez que incurren en violación de las leyes, sin que puedan alegar en su defensa el cumplimiento de órdenes abusivas. Segundo, hacerles conocer la política militar de un nuevo gobierno que se sustentaría en el respeto de los principios y valores institucionales, un estricto sentido antipolítico, el rescate del profesionalismo militar, caracterizado por el retorno al cumplimiento de la función constitucional, una reforma legal que garantice la estabilidad profesional. Debe hacer énfasis en el retiro del personal militar de todos los cargos en la administración pública para dedicarse exclusivamente al cumplimiento de los deberes institucionales y la revisión y actualización del sistema de seguridad social militar, para superar el casi total abandono que existe actualmente en este sentido. Cuarto, designar una comisión de miembros de la Reserva Activa para revisar la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional vigente y proponer las reformas necesarias, dirigidas al fortalecimiento del profesionalismo militar. Quinto, designar no solamente un ministro de la Defensa, sino todo un gabinete integrado por personas de gran solvencia moral y profesional en las diferentes áreas, que le permitan contar con su constante asesoramiento y la elaboración de planes para una transición de gobierno. Pero ¿será que esto es suficiente, amigos? En este punto quiero dejar bien claro que la estrategia utilizada por Maduro para mantener la cohesión entre comillas, con el alto mando militar no es suya, sino del castrocomunismo cubano. Es Raúl Castro, en reemplazo de su hermano Fidel, junto al Comité Central del Partido Comunista, quienes delinean, y lo llamo así, quienes delinean el derrotero que sigue Maduro. La estrategia arrancó desde Cuba, gobernado por cuasimilitares, es decir, por Fidel Castro cuando vivía, y ahora por su hermano Raúl, y consiste en algo muy sencillo. A los militares hay que meterlos en la jugada, darles prebendas y dinero, mucho dinero, señores.
Sin dinero ténganlo por seguro que la dictadura no funcionaría. Y para ello el régimen cuenta con los ingresos del narcotráfico a falta de los ingresos petroleros. Todo el alto mando militar, desde Padrino López, ministro de la Defensa, Remigio Ceballos, junto a otros 30 generales, están usufructuando de manera ilegítima la abundancia de dólares que reciben Nicolás Maduro, Tarek El Aissami y por supuesto Diosdado Meón. Y eso no es todo, señores. Como si esto fuera poco, Nicolás Maduro les entregó el negocio de la venta de combustible. Los altos mandos militares reciben millonarias ganancias por la venta del combustible. Amigos y amigas, muchas gracias por su compañía. Nuestra cita es en nuestro próximo informe.